Hola, ya casi nos faltan como 2 preguntas o 3. No se les olvide apoyarnos por ahí, denos un like aquí abajo, la campanita. Gracias. Agradecemos. Échenos la mano. Este canal de YouTube Nelter de la Cruz, una emisión más traemos por ahí a los youtubers. Apóyenos. Seguimos adelante. Cualquiera, don. Aquí. Presidente, muy buenos días. Adriana Estela Flores de Imer Noticias. Pregúntale acerca de esta detención de Luis Cárdenas Palomino que acaba de registrarse esta mañana, lo reportó la FGR, pues su opinión acerca de esta detención y también, presidente, la expectativa que tiene usted sobre la reunión con Samuel García este miércoles. Él dice que viene con la mejor actitud y que va a plantearle algunos proyectos respecto a Nuevo León. ¿Usted qué expectativa tiene de este encuentro con el gobernador electo de Nuevo León? Gracias. Buenos días. Bueno, acerca de la detención de este señor por parte de la Fiscalía General de la República, pues es parte de lo que se está debatiendo aquí. El señor Cárdenas Palomeque era el segundo, Cárdenas Palomino, era el segundo de García Luna. Y pues tenía una investigación abierta en la Fiscalía y se le detuvo porque ya no hay impunidad. Y eso pues ayuda mucho. Por eso mi seguridad de que vamos a ir serenando al país, se va a seguir pacificando a México poco a poco. En México hay paz, hay tranquilidad y hay gobernabilidad. Y vamos a continuar haciendo nuestro trabajo. Y acerca de la reunión con el gobernador de Nuevo León, lo vamos a recibir. Lo mismo, el propósito es llegar a acuerdos, no pelearnos, porque aunque pertenecemos a movimientos distintos, ya en el gobierno tenemos que actuar con responsabilidad y buscar el beneficio de los pueblos, en este caso el beneficio del pueblo de Nuevo León. Tenemos la responsabilidad, la obligación de gobernar para todos, independientemente si en un estado gobierna un partido u otro partido. Se tiene que atender a todos por igual. No tengo información, apenas está dándose a conocer, según lo que ustedes nos están informando. No sé si fue un boletín de la... Es un tuit de la Procuraduría, de la Fiscalía, y sí, que en unos momentos dará más información. Sí, yo tengo la información porque pues desde las 6 de la mañana estamos reunidos y recibimos el reporte de lo que acontece en las últimas 24 horas, pero no me corresponde a mí informarlo porque la Fiscalía es autónoma y es una investigación que ellos llevaron a cabo.
Gracias, presidente. Buenos días a todos. Nancy Rodríguez, de Oro Sólido y Empuje Migrante. Presidente, por favor, su posicionamiento en relación a estos temas. Por primera vez se votó por un diputado migrante y ganó un integrante de Frena. Sí, de los que instalaron las carpas en la Alameda y en el Zócalo. Él mismo subió videos a sus redes y ganó por el PAN, se llama Raúl Torres Guerrero. Y bueno, pues en una fotografía agradece, que aquí la traigo, agradece al señor Claudio X González su apoyo y sobre todo su confianza. Ganó por 4,300 votos electrónicos, presidente. Y bueno, pues obviamente muchos hermanos migrantes pues están en contra de esto, incluso el viernes hubo una conferencia que van a impugnar, pero pues es muy raro, y ganó precisamente por el PAN, fue una propuesta del PAN. También en este mismo tema, presidente, pues hay organizaciones de migrantes que todavía están pues operando, como la de Josefina Vázquez Mota allá en Estados Unidos, y ellos creen, los hermanos migrantes, que bueno, ellos fueron los que impulsaron esta candidatura, esta diputación, y bueno, ellos además están pidiendo dinero a organismos internacionales. Se dice que son 217 organizaciones aliadas allá con los hermanos migrantes y 46 consejos binacionales, y reciben dinero, presidente, del Vaticano, de la Cruz Roja y hasta de una empresa llamada Mota Engine, que es minera y que también da mantenimiento a plataformas de Pemex aquí en México. Y también, presidente, ante los incesantes malos tratos que han recibido nuestros hermanos migrantes en Nueva York, déjeme decirle que fue un grupo de hermanos migrantes con carteles y fotografías de usted a plantarse en la casa del cónsul Jorge Islas. Tengo la grabación y textualmente él se deslinda de la 4T, dice que no pertenece a Morena y pues no apoya el gobierno de usted, incluso lo tengo grabado. Vamos a subir este video el día de mañana, señor presidente. Ese sería mi primer, si me hace favor. Bueno, tenemos que respetar la voluntad de la gente. Si gana un legislador del bloque conservador, pues está en su derecho. Lo importante, que eso es lo que celebro, es de que no lograron su propósito de obtener la mayoría en la Cámara de Diputados, porque el señor Claudio X González y todo el grupo que se conformó tenían como objetivo central el que no ganáramos la mayoría en la Cámara, o los partidos que simpatizan con la transformación no tuvieran los diputados suficientes para hacer mayoría, y así ellos pues someternos y no aprobar el presupuesto, porque esa es la facultad exclusiva de la Cámara de Diputados, la aprobación del presupuesto. Entonces, les falló gracias a la gente, gracias al pueblo. Entonces, el que este movimiento a favor de la transformación obtuvo, ya lo dije, 286 diputados de los 300, y el bloque conservador 107, más 7 del partido Movimiento Ciudadano, pues nos da una mayoría holgada, pues no para privatizar los bienes de México, seguir entregando lo que es del pueblo y de la nación a particulares y a extranjeros, sino para que el presupuesto
que es dinero del pueblo, le llegue a la gente más humilde, a la gente más pobre, que no se lo roben unos cuantos, como era la costumbre, y que si ese presupuesto llega a los pobres, va a significar no solo ser justos y humanos, sino también va a significar paz y tranquilidad, porque la paz es fruto de la justicia. En este diálogo con Jorge faltó eso, decir que no es nada más un asunto coercitivo, que no es nada más el uso de la Guardia Nacional o del Ejército, sino atender las causas que originaron la violencia. Entonces, en eso estamos trabajando, pero sí tienen derecho. Acerca de lo del cónsul, pues habría que ver en qué circunstancias se presentó. También son libres, ¿sí? Lo que sí me parece como deshonesto el estar representando a un gobierno teniendo, ¿sí?, una concepción distinta de la que tiene el gobierno. Cómo se trabaja con un gobierno que tiene un proyecto distinto y contrapuesto de nación al que puede tener este cónsul o cualquier otro servidor público. ¿Oíste, Marcelo Ebrard? Pero eso es un asunto personal. Nosotros no lo vamos a sancionar por eso. Es un asunto ético. Yo no podría trabajar con un gobierno, nadie, si no coincido con los ideales, con los principios, con las causas por las que lucha ese gobierno. Lo más correcto es decir, no, estoy de acuerdo y me dedico a otra cosa, a la academia o actividades particulares. Tu culpa, lo sigues manteniendo. Pero eso es un asunto, yo diría, que personal, o sea, más que nada. Sí. Este cónsul fue director jurídico de la UNAM, precisamente con Juan Ramón de la Fuente. A lo mejor pues aceptó nada más por aceptar, ¿no? Y precisamente, ya por último, presidente, pues obviamente los hermanos migrantes están muy a disgusto con el personal de la gran mayoría de los 50 consulados. Ya ve que ya se lo habíamos planteado aquí, y bueno, pues ellos lo que desean es de que, bueno, si están enviando más de 40,000 millones de dólares en remesas, ¿qué posibilidades habría si usted podría destinar unos 100, 200 o 300 millones de pesos para la liquidación de la mayoría de estos empleados del consulado, incluso algunos cónsules que maltratan muchísimo a los hermanos migrantes? Incluso le dejé la vez pasada, ya ve que nos dejó al canciller, le dejé videos donde llega la gente, la humillan, los discriminan, son muy clasistas, porque hay empleados de los consulados que tienen hasta 20 años trabajando, presidente. Entonces ellos definitivamente ahorita ven una gran oportunidad en cambiar esa mecánica de años. Pues vamos a seguir pidiéndole a Marcelo Ebrard de que se evalúe el embajador Esteban Moctezuma, tiene que trabajar en eso, ver el desempeño de los cónsules en los 50 consulados que hay de México en Estados Unidos, que se revise qué están haciendo, cómo están trabajando, porque sí merecen
todo nuestro respeto, nuestra atención a nuestros paisanos migrantes. Y no solo es por lo que envían, que no es poco, es bastante. Ya las remesas son la principal fuente de ingresos que tiene nuestro país. Ya en el mes de mayo el Banco de México reconoce que se recibieron 4.500 millones de dólares de remesas. Es una cifra récord. Pero no solo es eso, es que son seres admirables que se fueron a buscarse la vida a Estados Unidos, a buscar algo que mitigara su hambre, su pobreza, y han logrado con esfuerzo salir adelante. Y después de haber sido expulsados del país por la política económica neoliberal de saqueo, porque eso fue lo que originó el fenómeno migratorio, o el que se haya profundizado el fenómeno migratorio, ahora resulta que ellos nos están ayudando como nadie. No hay ningún sector de la economía que aporte tanto en beneficio del pueblo de México. Entonces, sí merecen ser atendidos, lo vamos a hacer siempre, los consideramos como heroínas, como héroes a los migrantes, y siempre los vamos a estar protegiendo. Una más. Ándale, pues. Jefe del Estado mexicano, servidor Carlos Pozos, reportero de La Molécula Oficial y columnista de la revista Petróleo y Energía. Mi primera pregunta es, ¿qué va a hacer usted ahora? ¿Y por qué se lo pregunto? Porque mientras aquí en Palacio Nacional se rinden buenos resultados y se festeja, en el Auditorio Nacional, presidente, hay abucheos, surge una nueva candidata a la presidencia e inicia la competencia presidencial. Usted es el fundador de Morena y tiene en puerta en 25 días la consulta ciudadana, el 1 de agosto, y la revocación de mandato en marzo del próximo año. El tiempo apremia. Se necesita la participación del Movimiento Regeneración Nacional. Reitero, presidente, ¿qué va a hacer usted con Morena? Bueno, miren, yo he sido muy respetuoso de Morena, porque también ya no es como antes, es de los cambios que se están llevando a cabo. Antes el presidente era también el jefe del partido gobernante. O sea, eran las dos cosas. Bueno, era mucho más, porque era también el jefe del Poder Judicial y del Poder Legislativo, y desde luego del partido en el gobierno. Ahora no. Yo he sido respetuoso de las decisiones que toman en Morena, como también he sido respetuoso de las decisiones que toman en otros partidos, porque no me corresponde. Yo tengo la tarea de gobernar para todos. Y si me meto en esto del cuestionamiento al bloque reaccionario, conservador, corrupto, es porque abiertamente ellos se propusieron frenar el proceso de transformación por el cual llegué a la presidencia. Porque yo no llegué a la presidencia para mantener
el statu quo. No llegué a la presidencia para que se conservaran los mismos grupos de intereses creados, que se mantuvieran los privilegios, para que el gobierno siguiera al servicio de una minoría. Yo llegué a la presidencia para llevar a cabo una transformación en beneficio del pueblo. Entonces, cuando estos señores se sinceran, para decirlo elegantemente, y dicen, vamos a unirnos todos en contra del dictador, del comunista, porque si no le quitamos la Cámara, nos va a quitar el país. Y en el fondo su propósito pues es dejar sin presupuesto a los pobres, a la gente más necesitada, que es la función básica de un gobierno democrático: atender a todos, escuchar a todos, pero darle preferencia a quien más lo necesita. Eso les molesta. Por eso hablo de que son clasistas y son racistas y desde luego partidarios de la discriminación. Entonces, cuando ya se trata de eso, no es que yo utilizara dinero del presupuesto para ver, vamos a apoyar a Morena. No, que también en eso hay un cambio. No hubieron elecciones de Estado, como le hacían antes, pero hasta hace poco. Los reunía el presidente a los secretarios del gobierno. A ver, al doctor Narro, se va de delegado al Estado de México. Ahí va. Lamentablemente el doctor Narro, que era secretario de Salud, antes rector de la UNAM, como matraquero del PRI, faltándole el respeto al doctor Narro, y también él faltándose el respeto. Y así a todos los comisionaban. Bueno, eso no sucedió ahora. No se usó el dinero del presupuesto, se cumplió con la veda electoral. No fui a hacer campaña por nadie. Y lo mismo en el caso de Morena. Entonces, ¿qué tiene que hacer? Pues darle continuidad al movimiento y ser consecuentes y devolverle al pueblo pues la bondad que el pueblo ha ofrecido a Morena. ¿Y qué es lo mejor? Hacer a un lado la politiquería, no pensar en los cargos, tener ideales, tener principios, luchar por una causa justa, ser humanista. Eso es ser político. Dice, hay muchas definiciones de política: es el arte y la ciencia de gobernar, la política es negociación, la política se inventó para evitar la guerra. La definición que más me gusta es: la política es hacer historia.
Y para eso hay que transformar y tener altura de miras. No estar pensando, a ver, ¿cómo me voy a colar? ¿Y cómo voy a obtener un cargo? Y peor que eso, ¿cómo me voy a enriquecer? ¿Cómo después de venir de una familia humilde y de estudiar en escuela pública con el esfuerzo de nuestros padres, termino una carrera y empiezo a escalar sin escrúpulos morales de ninguna índole, me encaramo, llego hasta lo más alto del poder, y de vivir en una colonia de clase media, clase media baja, o una colonia popular, o en una unidad habitacional, me voy a vivir a Las Lomas, con una residencia, y tengo departamento en Miami o en Nueva York. Eso era lo que prevalecía en nuestro país. Eso hay que cambiarlo. No es política ser corrupto, no es política utilizar el influyentismo, no es política el amiguismo, el nepotismo. Entonces, si los partidos quieren mantenerse, tienen que ser consecuentes y no dejar de atender al pueblo. ¿Qué les pasó a los conservadores corruptos? ¿Por qué perdieron? Y van a seguir perdiendo. Porque le dieron la espalda al pueblo. Porque pensaron que la política era asunto de los políticos, de la cúpula del poder, y que lo más importante de todo era el control de los medios de información. Eso era. Si se tenía influencia, con los medios se podía sacar de la nada a una persona y convertirla en una figura pública famosa con muchas virtudes, como cuando se introduce un producto chatarra al mercado con publicidad. Pues eso ya no funciona. Ya entre menos se trabaje con la gente, menos posibilidad hay de salir adelante con el noble oficio de la política. No es despreciar la política, porque la política es tan limpia que ni los más sucios políticos han podido mancharla. Es un oficio noble, humano, pero no tiene nada que ver con las relaciones públicas, o solo con las relaciones públicas, o con el discurso, con la publicidad, con el colarse, con ser lambiscón, barbero. No, es trabajar para el pueblo sinceramente, con convicciones, con ideales, con principios. Un partido que no tiene esos objetivos, que no tiene esos ideales, en donde el pueblo no cuenta, no tiene ninguna posibilidad
de desarrollarse, de crecer. Entonces, aquí no hay más que el pueblo. ¿Saben por qué aguantamos nosotros toda la andanada, toda esta guerra sucia? Porque estamos apoyados por el pueblo. Derrocaron a Madero y lo asesinaron los conservadores y la prensa vendida de ese entonces o alquilada, y los intelectuales orgánicos de entonces que se aliaron incluso con el embajador de Estados Unidos, el peor embajador que ha tenido Estados Unidos en México en toda la historia. ¿Por qué pudieron asesinar a un hombre bueno que quería la democracia para México? Porque Madero no pudo apoyarse en el pueblo. Si se hubiese puesto de acuerdo con Zapata, a lo mejor, y no era fácil, de todas maneras, se hubiese mantenido. Pero ¿qué hizo? Siendo un hombre bueno, se quedó sin base social y terminó entregado a los militares porfiristas que lo sacrificaron. Entonces, ¿cuál es la enseñanza mayor de esa historia? Hay que confiar en el pueblo, porque el pueblo, además, contrario a lo que piensan los conservadores, es agradecido. Es lo más noble que hay, la gente humilde. Entonces, nosotros vamos a seguir igual. Le llaman a esto populismo, paternalismo. No me importa que nos etiqueten de esa manera, porque es un cuento. Es una simulación, un engaño. Lo que le dan a los de arriba le llaman fomento o rescate, y lo que se le da a los pobres, por cierto poco, le llaman populismo, paternalismo. Entonces no, y también en política no se puede quedar bien con todos. En política hay que representar algo y a alguien y no andar zigzagueando, es anclarse. Es decir, esto es lo que nosotros defendemos, y eso tiene que ver con la democracia y desde luego con la justicia, pero también con la libertad. En lo que se han equivocado también nuestros adversarios en México es de que querían trasladar, ¿no?, la forma de gobernar de ahora a una dictadura, extrapolar esto que estamos haciendo y compararlo con una dictadura. Aquí no hay represión. Hay países en América Latina en donde se mete a la cárcel a opositores, en donde no solo eso, se reprimen manifestaciones, hay asesinatos. Aquí no. Aquí, fíjense, cuando estaba la víspera de las elecciones,
sucedió esta desgracia del metro. Bueno, es cosa de medirlo, ¿no? Se podría hacer. Fue un bombardeo como nunca, culpando al gobierno. En general, se metió hasta el New York Times, porque eso es lo otro. Esta crisis de actuación de los medios de información sesgada, tendenciosa, no es nada más de México, es del mundo. La falta de ética. Se mete con un reportaje el New York Times. A mí me gustaría, con todo respeto, que se metieran con un reportaje ahora que se cayó el edificio en Florida. Si yo gobernara Florida, yo no hubiese dinamitado el edificio. Y nadie allá dice nada. No, es un asunto nada más técnico, es un asunto humano. ¿Cómo? Se rescatan 25 cuerpos, pero se declaran desaparecidos 120. No, pero no sigues grabando. Y ayer se dinamita el edificio. ¿Qué no se pudo esperar? ¿Hacer todo? ¿Que se iba a caer? ¿Y por qué no lo apuntalaron? ¿No se podía? Y la actitud de los medios en Estados Unidos sobre esto y en el mundo. A eso me refiero cuando hablo de que es necesaria una revisión a fondo para que el periodismo sea lo más profesional posible, lo más cercano que se pueda a la gente y lo más distante al poder, esté quien esté en el poder y sea del país que sea. Pero ese es un tema. O ustedes imaginen si nos pasa eso en México y la jefa de gobierno, un gobernador, desde luego con el visto bueno del presidente, dinamita el edificio con 120 desaparecidos. ¿Cómo estaríamos ahora aquí? Ya es muy tarde, ya es la hora del desayuno. Ya nos vamos. Era la pregunta 2. ¿Usted se reunió con el secretario de Estado de la Santa Sede, el cardenal Prieto Parolini? ¿Hay la posibilidad de una visita del Papa Francisco el próximo año? Y si hay alguna respuesta a la solicitud de disculpa por la conquista de México, presidente. Llevamos muy buena relación con el Vaticano, tenemos la dicha enorme de que estamos gobernando en los tiempos del Papa Francisco. Hablaba yo de las 3 transformaciones que han habido en la historia de México: la independencia, la reforma y la revolución. Y nosotros queremos llevar a cabo la 4ª transformación. En las 3 transformaciones, los 3 papas de ese entonces estuvieron en contra de la independencia, de la reforma y de la revolución. Incluso
en la Revolución, el Papa de ese entonces reconoció a Victoriano Huerta, cosa que ni siquiera hizo el presidente Wilson de Estados Unidos. Ahora, con Francisco es distinto. Entonces, por eso es muy buena la relación de respeto, no solo con la Iglesia Católica, con todas las iglesias. Y libertad de creencia, respeto a creyentes y a no creyentes, libertad en México, libertad plena para todos. Bueno, nos vemos, Jorge. Pues aquí termina ya. Muchas gracias. Sigan nuestro canal Nelter de la Cruz, su like y en la campanita. Hasta luego.